Bien, estamos en Marcos capítulo 12. Ayer estuvimos leyendo y comentando hasta el versículo 27, entonces hoy empezaríamos por el 28, pero vamos a leer desde el 13 otra vez vamos a leer hasta el 37, hasta el 40 más bien. Desde el 13 hasta el 40 y hacemos un breve repaso y ya continuamos por el 28, que es por donde vamos. Y adelante. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que le había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Vale, paramos ahí. Vale. Bien, pues lo que estamos viendo aquí, como veíamos y comentábamos ayer y el día anterior también, es una especie de debate público que Jesús tiene con los dirigentes judíos, con fariseos, con saduceos, herodianos. Estamos en el templo, en Jerusalén. La tensión entre Jesús y estos hombres ha ido en aumento porque ellos casi desde el principio pues rechazaron a Jesús, ¿no? Sabemos que en su mayoría eran hipócritas y aunque tenían una apariencia de mucha piedad, de religiosidad, ¿no?, pues no tenían en realidad ese deseo honesto de agradar a Dios, sino que más bien amaban su posición. ¿Por qué? Porque esa posición significaba poder, significaba influencia, dinero también, ¿no? Entonces, eso era lo que ellos realmente lo que les importaba, ¿no? Entonces, pues, tuvieron muchos problemas con Jesús, lo veían como una amenaza, veían como el pueblo sí que estaba creyendo en Jesús y lo seguía. Entonces, pues ellos continuamente iban a tratar de, pues de desacreditarlo, lo criticaban, lo perseguían de alguna manera, intentaron matarle. Y sabemos que finalmente, y estamos a tan solo unos días de eso, pues ellos lo apresarían para enjuiciarlo y llevarlo a los romanos pidiendo su muerte, ¿no? Bien, pues estamos aquí en este debate público en el templo y ellos están haciéndole a Jesús preguntas complicadas, preguntas trampa, pero vemos cómo Jesús en cada una de ellas las responde con una sabiduría que supera con creces la astucia de ellos, hasta tal punto que nos dice que se quedan maravillados, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 17, cuando Jesús responde sobre la cuestión del tributo, fijaos, la última frase que tenemos ahí es: y se maravillaban de él, ¿no? Quedaron callados, ¿no? Bien, pues ayer comentábamos esa pregunta sobre los impuestos que le hacen a Jesús, cuando él responde diciendo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y también comentábamos la siguiente cuestión que le hacen los saduceos, que ellos no creen en la resurrección y le cuentan a Jesús esa historia casi como diciendo: mira, no puede haber una resurrección porque entonces en casos así como este, pues no tendría sentido, ¿no? Y la respuesta que Jesús da lo que hace es como darle la vuelta, ¿no? Como decir, en realidad lo que no tendría sentido es que no hubiera resurrección, ¿no? Y les explica con las escrituras el porqué, ¿no? Esto pues ya lo comentamos ayer. Bien, pues vamos a continuar por ahí por el versículo 28. Aquí vemos que nuevamente le van a hacer una pregunta a Jesús delante del pueblo. En esta ocasión dice que se acerca uno de los escribas.
escribas pues eran eruditos en las escrituras. Eran personas que habían estudiado muy bien la ley de Moisés, los profetas. En su mayoría pues eran fariseos. Y los escribas pues también enseñaban la ley. Muchos de ellos pues también la escribían, ¿no? Hacían copias de las escrituras. Bien, y uno de ellos se acerca a Jesús en este intercambio de preguntas-respuestas, ¿no? ¿Y qué es lo que le va a preguntar a Jesús? Versículo 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Uh-huh. Fijaos en ese detalle, ¿no? Dice, y sabía que les había respondido bien. Esa es la impresión que Jesús dejaba incluso en sus enemigos, ¿no? Le están trayendo estas preguntas difíciles y las respuestas que él daba, pues les dejaba admirados, ¿no? No conseguían cazarle en ninguna palabra, ¿no? Entonces se acerca un escriba que estaba escuchando todo ese intercambio, ese debate, ¿no? Y él pues sabía que Jesús estaba respondiendo sabiamente. Y se acerca con esta pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En la ley que tenía la nación, que Dios les había dado por medio de Moisés, tenemos nosotros en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Se llama el Pentateuco, ¿no? Pues allí había muchos mandamientos que Dios había dado, ¿no? Los tenemos representados de forma introductoria o resumida en los 10 mandamientos. Pero hay muchos más que nos encontramos cuando leemos los escritos de Moisés. De hecho, los rabinos judíos contaron 613 mandamientos dados por Dios que tenemos allí en los escritos de Moisés, ¿no? Entonces era común que ellos pues disputasen, ¿no?, sobre cuáles eran los más importantes y cuáles menos, porque habían todo tipo de mandamientos, desde algunos que hablaban de la ropa, de la comida, ¿no?, a otros que hablaban de pues asuntos sociales, de crímenes que se podían cometer y el castigo que estaba estipulado, mandamientos que en el plano vertical, en esa relación con Dios, cuál es la actitud que debemos tener hacia Él, de qué manera debemos de responder a sus palabras, cómo debemos relacionarnos con Dios, y también mandamientos en el plano horizontal, ¿no? Cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales, ¿no?, unos con otros, y así pues tenemos muchos, ¿no? Entonces, pues era común que ellos pues comentasen los mandamientos y se preguntasen, oye, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son de menor categoría, ¿no? Y se hablaba de mandamientos pesados y de mandamientos ligeros, para referirse a los importantes y a los menos importantes, ¿no? Entonces, pues, uno de estos escribas, eruditos, erudito en la ley, en las escrituras inspiradas por Dios, pues se acerca a Jesús y le hace la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿No? ¿Cuál es el primero? Entonces Jesús le responde, ¿no? Versículos 29 al 31. ¿Cómo responde Jesús? El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente,
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y el 31? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Diríais que Jesús da una respuesta clara y precisa? Sí. Sí, ¿no? Sí, Amarás. como usted dijo ahí, que, o sea, pueden haber 600 mandamientos, ¿no? Pero ese era claro, como usted dijo, hacia arriba, el principal era amar a Dios, y el otro, que era plano vertical, que horizontal. es amar al prójimo. Sí. O sea, ahí ya estaban todos reunidos en esos dos, Mm, de manera clara, ya para que nadie más le... Claro. ¿Qué es lo primero que dice Jesús en cuanto al mandamiento más importante? ¿Cuál es la primera palabra que él utiliza? Y él está citando Deuteronomio, está citando pues la escritura, ¿no? La ley dada por Moisés. ¿Cuál es la primera que él utiliza, la primera palabra en cuanto al primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Antes hay otra. El Señor es uno es. Y antes hay otra. El Señor nuestro Dios. Antes, la primera palabra de todas. Oye. Oye. Wow. Oye. El primer mandamiento, que es el de amar a Dios, viene precedido por oye, ¿no? Eso es lo primero que debemos hacer, oír. Venimos a Cristo, nos convertimos, entramos en el reino de Dios, escuchando antes de nada, ¿no? Claro, escuchando y respondiendo, por supuesto, ¿no? De hecho, esa palabra oye no solamente es oír un sonido, sino es oír prestando atención y obedecer, ¿no? Es oír y obedecer. Eso es lo primero que Dios demanda del ser humano, es escucha porque estoy hablando, ¿no? Escucha la palabra de Dios y responde, ¿no? Obedece, ¿no? Entonces eso es lo primero que Jesús dice en unión a ese primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Es oye Israel, ¿no? Porque Jesús está citando la escritura que fue dada a Israel, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fijaos que en esa frase, cuando dice oye, ¿no? A Dios ya le está dando un título que nos dice mucho, ¿no? ¿Cómo es llamado Dios? Señor uno. El Señor, el Señor. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios. Esta era la expresión que seguramente más se utilizó para referirse a Dios, el Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos el nombre traducido como Jehová o Yahvé, ¿no? Que es un nombre que Dios utilizó para referirse a sí mismo. Y en la época de Jesús, el Antiguo Testamento había sido traducido al griego, porque el griego era el idioma más popular en esa época, en todo el Imperio Romano. Era como un idioma de conexión, porque antes del Imperio Romano había estado el Imperio Griego y había conquistado muchos de los terrenos que luego conquistó el Imperio Romano. Y el idioma griego se había extendido por todos esos terrenos, ¿no? También en Israel. Entonces, cuando llegó Roma, pues el idioma griego era el más utilizado para las personas que eran de diferentes regiones, que tenían sus propios idiomas, pues el idioma de unión era el griego, ¿no? Como hoy en día quizá podría ser el inglés, ¿no? Entonces, en la época de Jesús, el Antiguo Testamento había sido traducido al griego, y eso se le conocía como la Septuaginta,
porque eran 70, la Septuaginta, 70 los que habían trabajado en esa traducción. Y ese Antiguo Testamento en griego pues era muy utilizado. De hecho, los apóstoles, cuando escriben el Nuevo Testamento, que lo escriben en griego, siempre que hacen una cita, una referencia al Antiguo Testamento, lo hacen utilizando esa versión, la Septuaginta, la versión griega, ¿no? Entonces, en esa versión, cuando tenemos esas expresiones de Jehová, Yahvé, pues aparecen traducidas como el Señor. El Señor. Y así como se referían a Dios, el Señor. Y eso es lo que tenemos aquí también. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso ya nos está diciendo mucho, nos está ubicando, ¿no? Está diciendo, Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Él es el Señor, Él es el Rey, ¿no? Y nosotros debemos escuchar y obedecer, ¿no? Eso es lo primero que Jesús dice en respuesta, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Pues lo primero que hace es ubicarnos. Nos va a hablar del amor a Dios y del amor al prójimo, pero primero es importante ubicarnos. Y decir, lo primero que debemos saber es que Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Él es el Señor y nosotros le debemos reverencia, ¿no? Le debemos respeto y obediencia, ¿no? Porque Él es el Señor. Él es Dios y nosotros somos creados. Somos criaturas y Él el Creador. Ya en ese marco es que Jesús, citando también la Escritura, pues da ese que llama el primer mandamiento, el principal, ¿no? ¿Cuál es? Versículo 30. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el verbo importante ahí? ¿Cuál es la palabra más importante que Amar. Amarás, ¿no? Esa es la acción que dice aquí Jesús que es el mandamiento más importante. Es amar, ¿no? Lo primero de todo, amar a quién? Al Señor, a Dios. Al Señor, a Dios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo más importante que Jesús va a añadir es la misma palabra, ¿no? Sí. Es la misma acción. También es amar, pero al prójimo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, ¿no? Hay personas que no se aman a ellos mismos, pues no pueden amar. Ahora pasaremos a comentar ese, ¿no? El segundo, ¿no? Pero aquí en el primero, versículo 30, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios. Cuando hablamos de amar, ¿de qué estamos hablando? Todos sabemos lo que es, pero ¿qué ejemplos podríamos poner? ¿Qué es lo que abarca el amar? El amar a Dios. Es todo. ¿Cómo? Todo, porque Él nos da todo. Todo lo que somos, Él nos ha creado. Estar agradecidos, adorar a Dios. Escuchar su palabra. Muchas cosas. Estar agradecido, adorarle, escuchar su palabra. ¿Qué más? El Señor dice por ahí que amarle a Él es obedecerle. ¿Qué más? ¿Qué significa amar? Seguir la palabra. Oírle. Oírle lo que Él nos dice, nos habla.
Pero claro, si no tenemos amor, no nos interesa, hable lo que hable, pero si no tenemos amor, escuchamos, como un padre aquí en la tierra. Por el amor y el respeto, entonces. ¿Qué más? Sí, Yo amar es entregarse, ¿no? O sea, como Entregarse. darse a él de todas las maneras, ¿no? Oírlo, escucharle, seguirle. Y pues, o sea, también como uno ama, entonces entrega todo, así puede ser algo físico, puede ser algo uno mismo. Claro, Entonces eso es yo que más que todo la palabra amar. claro. Esa es una palabra muy buena para explicar lo que es amar. Es la palabra entrega, ¿no? Entregarse. El que ama se entrega. Se entrega a la otra persona. O le entrega lo que tiene, ¿no? Lo que tiene y lo que es, ¿no? Claro. Otra palabra que a veces no se tiene tan en cuenta, que también está estrechamente vinculada con amar, es sacrificarse, ¿no? La palabra sacrificio. Porque el amor muchas veces requiere un sacrificio, ¿no? Es decir, requiere que yo renuncie a algo mío o de mí mismo por el bien del otro, ¿no? Por amor a otro. Ajá. Eso se lleva muy poco ahora, ¿eh? Pero no damos cuenta. Claro. Claro. Hoy en día el amor se ha desvirtuado mucho en el mundo y muchas veces se habla de amor cuando realmente es algo más egoísta, ¿no? De yo amo a esta persona, pero mientras me haga feliz. Cuando requiera ya un sacrificio por mi parte. Le quieren añadir esos tintes, como que el amor es así, como que el amor de Dios no existe, como que un engaño grande. Claro. Es que es como, no es amor de verdad, ¿no? Cuando es que como un interés, que esta persona tiene que tenerte bien y eso no es amar. Claro. Es amar es sacrificarse uno por esa persona sin un interés. Y como dice Cristian, o sea, recortar lo de uno, tiene que cortar las cosas de uno. Pues es otra forma de amar, ¿no? Yo no sé, es que la mayoría de la gente ama es por un interés, no como me ama, me cuida, me mima, las cosas. y no, es que pero cuando está la persona ya enferma o algo, o ya no tiene trabajo, entonces yo ya, chao, que ya no me vale. Claro. O cuando hay una discusión, pues hay que arreglar la discusión y callar uno, y así no tenga uno la razón. Eso es una forma de amar. Ya a mi Dios, pues es diferente, porque ya uno poner a Dios sobre todas las cosas. Tú amas a Dios, es primero Dios que cualquier cosa. Que tus propios hijos, tus propios padres, todos. Ya es amar a Dios, imagínate, es hacerle reverencia a Él, arrodillarse ante Él, postrarse ante Él. No debe arrodillarse a otra persona. No debe. Tatiana, ¿te ibas a decir algo? Es que yo no me acuerdo ahora los nombres, pero existen 3 palabras griegas que significan amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a uno sexual. Sí, son la palabra ágape, Amor a Dios, sí. fileo y otra que creo que tiene que ver con eros, ¿no? En realidad el amor ágape también puede ser a otras personas. El amor ágape es el superior, ¿no? Es como la entrega total, ¿no? Sí, yo pienso que en la Biblia se usa precisamente esta para estar claros, ¿no? Claro, en relación al amor que le debemos a Dios, sin duda es el amor ágape, ¿no? Pues sí. Otra palabra que también describe el amor es la palabra compromiso. No es la única. Si solamente dijéramos compromiso, pues el amor abarca mucho más, ¿no? Pero la palabra es compromiso, entrega, sacrificio, ¿no? ¿Creéis también que el que ama desea estar con esa persona a la que ama? Sí. Sí, ¿no? Claro. Entonces... A veces hay
amor duradero a veces que pronto se termina. El amor verdadero es el que dura, ¿no? Que permanece. Es verdadero. Entonces, si amamos a Dios, queremos pasar tiempo con Dios, ¿no? Le buscamos, ¿no? Oramos, queremos estar en su palabra. Si decimos que amamos a Dios, pero realmente no deseamos estar con Él, no deseamos conocerle, pues es dudoso de que le amemos, ¿no? Claro. Entonces vemos que el amor abarca mucho, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. ¿Cuál es el nivel de amor que Dios le pidió a Israel, ¿no? Según este mandamiento que Jesús está aquí mencionando y que sin duda Dios espera de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el nivel, cuál es ese grado de amor que le debemos a Dios? Versículo 30. Es el que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. O sea que amar a Dios, pero no de cualquier manera o cualquier nivel, sino de la forma máxima, ¿no? Dice, con todo nuestro ser, por encima de todo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Significa esto que siempre deberíamos de poner a Dios primero? Siempre en primer lugar. Siempre, ¿no? Siempre deberíamos de darle más importancia a Dios que a cualquier otra persona. Y más importancia a Dios que a cualquier sueño que podamos tener, que a cualquier cosa que tengamos o que deseemos conseguir. Deberíamos siempre de poner primero a Dios. Sí, ¿no? Porque si Él permite, se realizará ese sueño, lo que uno se quiere. Y si no, pues no. No hay nada. Sí, es que Él nos va a retribuir. Él retribuye cuando nosotros le amamos al Señor. Él nos concede los deseos del corazón. Entonces está claro la respuesta de Jesús que lo más importante que Dios le mandó a su pueblo era amarle, ¿no? Ubicándose primero, ¿no? Es escucha, ¿no? Él es Dios, ¿no? Él es el Señor, pero lo primero, lo más importante que Él nos manda es que le amemos, ¿no? Ahora, podríamos decir que esto que Dios mandó a su pueblo y que sin duda Dios nos manda a nosotros también como su pueblo hoy, es algo que Él nos ha dado primero. Claro, Él nos amó primero. Por eso no le hemos conocido. Si Él no nos hubiese amado, no nos hubiéramos conocido. O sea que no es algo que Él nos mande, pero que Él no nos haya dado, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de amor que tenemos de Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho por amor a nosotros? Darnos la vida. Primero de todo eso, crearnos, ¿no? Lo primero de todo. Claro. La mayoría de la gente no se da cuenta, o sea, bueno, tú también a través del tiempo que tú ya has vivido muchos años te das cuenta de la vida que te ha dado Dios, todos los pasos, nosotros dependemos de Él, porque Él si no quisiera que nosotros viviéramos. Cuando tú estabas pidiéndole a Dios y todo, Él te libra de muchas cosas, pero la gente no lo tiene a Él como prioridad, digámoslo así. Es una pena, a mí me da pena de la gente que no conoce de Dios.
porque yo quisiera que los que conocieran que Dios existe, que por Él vemos, por Él caminamos, por Él caminamos, por hablamos, Él se levantamos, por Él oímos, por Él. por Él podemos nosotros manejarnos. O sea, podríamos decir que... Si no estaríamos inertes. Podríamos decir que existimos porque Dios nos ama. Sí, Sí, ¿no? nos da la vida. Claro. Dios por amor, por nada más, por amor, Él decidió crearnos, ¿no? Decidió que nosotros existiéramos. Y nos ama tanto que nos deja que nosotros hagamos como ovejas descarriadas y nos quiere, no interviene, porque todo el mal que sucede en la tierra es por el hombre, no es por Dios. Claro. Entonces, no es que Dios cómo permite eso, no, es que Dios ya no interviene. Él te interviene si quiere, si tú se lo pides. Pero todo eso que hace guerras, todas las cosas que suceden, todo lo cosas horribles, es el ser humano que hace todo eso. O sea que, claro, o sea que... Porque es egoísta, es de todo, es malo. O sea que existimos porque Dios nos ama, pero también porque Él nos ama nos ha hecho libres, ¿no? Nos ha dado libertad. Ahí está la cualidad parte de libre la albedrío. Ahí está porque ya prometió que no nos iba a destruir más. Y con la muerte de Jesús nos da la salvación, pero nosotros somos los que tenemos que elegir. No son obligados. Y entregó su Hijo para podernos rescatar de nuestra vana manera de vivir. Fijaos que incluso en este mandamiento, ¿no? Dios mandó a su pueblo que por encima de todo le amen, ¿no? Con todo su ser. Pero aún así, Dios no les está obligando a hacerlo. Mandar sí, porque Él es Dios, pero no les obliga a hacerlo, porque el amor, para que sea amor, tiene que ser algo libre. Tiene que salir de la libre voluntad. Tan perfecto, tan perfecto la sabiduría de Dios. Es tan perfecto todo. Que uno no entiende las cosas de Dios, no, pero es perfecto. Es perfecto. Hay quienes han dicho, oye, Dios podría habernos hecho de tal forma que no pudiésemos pecar, ¿no? Como robots, ¿no? Sí. Pero si Dios nos hubiera creado así, tampoco podríamos amar. Ese es la misterio, ¿eh? Claro. Ni arrepentir. Porque para amarle tenemos que tener la libertad de escoger no amarle. Porque si no ya... Es como el que pone la pistola en la cabeza de la chica y le dice, ámame, cásate conmigo, ¿no? Se podrá casar obligada, pero amarle no. Claro, porque no puede ser algo forzado. Como cuando tú le pidas a un hijo que quieres que ese hijo sea lo que tú quieres, no es lo que el hijo quiere, sino que mi hijo tiene que ser esto, y es una equivocación, tiene que ser lo que él quiera en su vida. Por eso Dios nos dio esa libertad. Tatiana, ¿tú ibas a decir algo? Es que tengo dudas. Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Con su consentimiento pasa todo. Y ahora, ¿por qué nos ha dado esa tecnología tan avanzada, técnica, si no, parece que no podremos manejarla? Bien, manejarla. Sí. Hombre, claro. Yo no diría tanto que Él nos ha dado la tecnología, pero sí nos ha dado la inteligencia, ¿no? Entonces el ser humano, desde su inteligencia, pues ha creado esta tecnología, ¿no? Y el ser humano corrupto la utiliza mal, ¿no? La tecnología, claro. He estado yo en una casa y la dueña nos pone una canción, como de 3 estribillos y duraba como 3 o 4 minutos. Sus hijos encargaron a la inteligencia artificial una canción para ella y su marido. Dijeron Inna, Dima, alegría, felicidad, familia. Y era la canción que yo no sé, algún autor podía trabajar un mes para componer. Fíjate, la tecnología que hay ya, ¿no? Sí, claro.
Y hay esa, no sé cómo en Rusia se llama Alisa. La preguntas, ¿en qué año nació Napoleón? Y inmediatamente contesta. Todo lo sabe. Y entonces ya estamos a 2 pasos de la inteligencia esa artificial, que son personas que van a andar entre nosotros sin amor, sin cariño y sin piedad. Yo no sé. Claro. Sí, Como la humano, es un... como hablamos de la libertad, o sea, él da la inteligencia porque, o sea, como él hizo todo y nos dio la semejanza que él tenía. Sí, dice que nos dio la semejanza a él. Entonces tenemos la inteligencia cuando nosotros decidimos cómo utilizarla. Lo que le pasó a Albert Nobel, ¿no? Él descubrió la dinamita, pero para abrir trochas y caminos. Otra persona la utilizó para hacer armas para matar. También lo le pasó a Einstein. También tenía energía atómica. Tenía todo eso, incluso el paro de hacer investigaciones, porque él dijo que el hombre no iba a poder con todas esas cosas, mejor decidió apartarse. Claro. Es la decisión del humano si lo toman para lo bueno o para lo malo. Claro. De todas maneras, Tatiana, el Señor lo dice que eso va a pasar y explica por qué. Ahora, volviendo al amor, ¿no? ¿Cuál es la muestra más grande de amor, además de crearnos, ¿no? Que Dios, a su hijo. Darnos a su hijo. Sí. Darnos a su hijo, ¿no? Ajá. Fijaos en ese versículo tan conocido, Juan 3:16, ¿os acordáis? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? O sea, Dios por amor nos dio lo más valioso que tenía. Y Jesús por amor a nosotros se entregó, ¿no? Se entregó hasta la muerte. Y la muerte más horrible que había, ¿no? Se humilló, vino a este mundo, se dedicó a servir, ¿no? A servirnos por amor y se entregó su vida. Entonces, fijaos, cuando Dios le dice a su pueblo que le ame, en realidad Dios está mandando o pidiendo algo que Él ha hecho primero, que es amarnos hasta el extremo, hasta ese punto. Entonces, Dios dio el primer paso, ¿no? Dios nos amó, dice la Biblia que Él nos amó siendo nosotros sus enemigos. Es decir, viviendo nosotros en nuestra corrupción, por nuestro pecado, en rebelión contra Dios, Dios nos amó y se entregó por nosotros. Él entonces nos ha llamado por amor a nosotros y cuando hemos respondido, pues entramos en su pueblo, formamos parte de su familia, de su reino, y lo más importante que Él nos pide, que Él nos manda, que Él espera de nosotros, es que le amemos. Es una forma que nos ha corregido casi toda la historia, ¿no? Por tratar de que no nos perdamos. Sí, cuando la Torre de Babel, bueno, no, ustedes están haciendo cosas concretas, bueno, pescando la lengua. Claro. Luego ya, después de que lo sacó de Egipto, para que pudieran vivir una vida más acorde, y de todas maneras, como nos ha ido corrigiendo a lo largo del tiempo, pero de todas maneras, sí, hasta que nos entregó a su hijo para que, bueno, esta es la última cosa que pueda hacer para que ustedes se salven, antes de que se destruyan, porque yo que si no hubiera llegado Cristo, tal vez la humanidad hubiera durado menos de lo que podría haber pasado, ¿no? Claro. Yo diría que el plan de Dios siempre fue su hijo, ¿no? O sea, todo lo que sucedió antes era como preparar el camino para la entrega de su hijo, ¿no? Y es por medio de ese sacrificio que encontramos la salvación, ¿no? Nuestros pecados son perdonados y podemos recibir esa vida eterna para vivir con Él para siempre, ¿no? En su reino como una nueva criatura, una nueva persona, ¿no? Sí, así es. Pues eso es lo que Jesús responde, ¿no? El primer mandamiento, lo más importante de la ley de Dios, es amarle.
Es comprensible, es lógico que sea esto porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor, ¿no? Esa es su naturaleza. Y por eso Dios nos ha amado a nosotros hasta el extremo y por eso es lo que Él espera de nosotros. El reino de Dios funciona por medio del amor. El ambiente que allí se vive, que se respira, es el amor. Y todo en el reino de Dios está impregnado de amor. Todas las relaciones son relaciones de amor. Porque Dios es amor, esa es su naturaleza, ¿no? Entonces le preguntan a Jesús y Él responde de una forma sencilla, pero de una forma clara, directa y precisa. ¿Qué es lo más importante de toda la ley, de todo lo que Dios ha mandado? Pues lo más importante es que amemos. Que amemos a Dios con todo nuestro ser, respondiendo a su amor, porque Él es el primero que nos ha amado. Y Jesús añade algo, ¿no? Versículo 31. Dice que el segundo mandamiento más importante, ¿cuál es? Sí, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Uh-huh. Y el segundo, como decíamos, también que amemos, pero ahora que amemos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, que nos amemos unos a otros, ¿no? Primero Dios, segundo unos a otros. Si amamos a Dios, nos vamos a amar unos a otros, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso es lo más importante de todo, dice Jesús, es que amemos. Uh-huh. Siempre que amemos estaremos haciendo la voluntad de Dios. Uh-huh. Yo me acuerdo hace años que hice un estudio en la Biblia, en realidad principalmente en el Nuevo Testamento, sobre el amor. Entonces fui como recorriendo todos los libros del Nuevo Testamento, buscando qué es lo que decía sobre el amor. Y tomaba notas, ¿no? Apuntaba versículos. Y recuerdo que me dejó como una convicción tan profunda de que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Eso es lo más importante para Él. Hay tanto escrito sobre el amor en la Biblia. Hay tanto sobre el amor de Dios hacia nosotros, pero el amor que Dios espera que tengamos hacia Él y que tengamos unos con otros, ¿no? Que te das cuenta que eso es lo más importante. En realidad, si lo pensamos, oye, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es su voluntad para mí? En realidad es sencillo, ¿no? En ese sentido, es que amemos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos amemos. Y eso abarca mucho, eso abarca el servirnos unos a otros, el buscar el bien de mi hermano, el hacerle bien, ¿no? El pasar tiempo juntos, el escuchar, el atender a las necesidades de mi hermano, el utilizar los dones que Dios nos da para la edificación de... Es utilizar la vida de uno a servicio de otras personas. Claro. Es el amor. Utilizar tu tiempo y todo. Está explicado también tu familia, ¿no? Todo. Pero no, tampoco es solo tu familia, como hace, y el resto que se defiendan como puedan. Ese no es así. Claro. Fijaos, como Dios lo dijo, es a tu prójimo. Tu prójimo. ¿Prójimo quién es? Prójimo. Todo ser humano. Es la persona que tengas allí. Más que todo. Jesús, cuando vino aquí, él se ayudaba más a esas personas que estaban por allí tiradas en la calle, enfermos, ciegos, todas esas personas. El ejemplo de él es ese. Claro. A las personas que estaban tiradas en el parque. Claro. La palabra prójimo es la misma que la palabra próximo. Es la misma palabra. Sí. Y eso lo que nos dice es que amemos a la persona que tengamos enfrente.
sea quien sea. Sí, claro, porque hay personas que tú las ves que están muy bien, y están vacíos, están no tienen a Dios en su corazón, y puede uno a hablar con él y hacerle llegar que Jesús les ama, y poder que bonito es, y que pueda esa persona saber que no estás sola en esta vida, porque así tenga mucha fortuna, mucho también están vacíos muchas personas. Por eso hay tanto suicidio, tanta cosa que no la pasan, gente que se está suicidando, jóvenes, mayores, no lo pasan por ningún lado porque no les interesa. El sistema mismo hace que pasen todas esas cosas. La gente que muere en soledad, en un hospicio, por allí, todo eso es así. Claro. O sea que nuestro prójimo puede ser desde nuestra esposa, hijo, madre, un familiar, hasta un mendigo con el que nos crucemos, alguien que venga a la ONG, un vecino, alguien que nos ha hecho daño también. Yo recuerdo cuando mi madre estaba viva, ellos por lo menos en tal, llévele a doña Juliana, a las de la calle, siempre llévele algo de comer, y le mandas a mi mandaban pequeñito a mí, era algo muy bonito, o sea, siempre estaban pendientes de los vecinos, había una unión común. Sí, y también venían gente que venía, yo decía, uy, pero gente mendiga, llegaban y se asomaban por la casa y le pasaban vianda, y mi mamá les sacaba y les daba, les servía, y les pasaba. Yo me paré, yo estaba muy niño, no me acuerdo, mira, pero mi mamá, ¿por qué hace esto? Porque no comprendía, ¿no? Después ya con los años comprendí todo el corazón de mi madre, qué buena era. Les daba su almuerzo y todo. No muchas personas, eran 2, 3 personas, pero siempre venían y eso es muy bonito, eso es de verdad. Eso es un ejemplo de amor. Sí, imaginen que mi madre solo estuvo 10 años conmigo, porque yo cuando tenía 10 años murió mi madre, y todo después, todo eso se me quedó a mí del corazón de mi madre, qué buena era, de verdad, que todo eso es un ejemplo, ¿no? Para los hijos. Claro. Ahora, ¿cuál es el nivel de amor si decíamos que el que le debemos a Dios es con todo nuestro ser, por encima de todo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de amor que dijo Dios que nos debemos el uno al otro, ¿no? Según este versículo 31. Amarás a tu prójimo ¿cómo? ¿De qué manera? Como a ti mismo. Claro. Igual antes dice, y el segundo es semejante, o sea, igualito, pero pues con otras personas. Claro, es como el primero que también habla de amar, pero dice como a ti mismo, ¿no? En realidad, amarse a uno mismo es algo natural. Incluso yo dudo de eso que se dice a veces de que hay personas que no se aman a sí mismas. Yo eso lo dudo, que eso exista. Sí que es verdad que hay personas que a veces se desprecian a sí mismas, pero aun despreciándose se aman. Pero ¿sabes por qué se desprecian, Cristian? Porque se comparan con otras personas, porque no son felices por eso, porque están bien y todo eso y no se dan cuenta que están bien con solo tener su vida, sino que quieren tener el carro de la vecina, o sea, y no puede ser así, no tienes que ser feliz con lo que tienes. Claro. Con lo poco que tengas, ser feliz. Por lo general uno, o sea, en nuestra naturaleza, ¿no? Uno siempre va a buscar su propio bienestar, el que le vaya bien, el cuidarse, el sustentarse, el hacerse bien, ¿no? O sea, uno se ama a sí mismo, eso de forma natural, ¿no? Sí, de vanidad. Incluso, fijaos en esto, incluso cuando alguien, por desesperación, por depresión, llega al punto de querer quitarse la vida, aún así, o sea, ¿por qué lo hace? Pues lo hace porque quiere escapar del sufrimiento, ¿no? Lo hace buscando su propio beneficio. Sí, aún así es egoísta. Se está como amando a sí mismo, ¿no? No se puede decir, no, mira, es que como no se ama a sí mismo se quita la vida. Por lo general es buscando su propio beneficio, ¿no? Sí. Buscar ese alivio, No le importa el dolor de la familia,
familia, uno es egoísta. Claro. Que se suicida es un egoísta también. Entonces es muy valiente, yo no lo veo de valentía. Entonces, cobarde, porque dejar dos hijos, dejar la familia, la mujer, porque estoy quiere seguir luchando en la vida. Es porque también no tiene a Dios en su corazón, porque si conociera de Dios no hacen eso. Entonces es natural amarse a uno mismo, ¿no? Pero aquí el mandamiento que Dios dio es que ames al otro como te amas a ti mismo, ama al otro, ¿no? Claro. Pero fijaos que Jesús a sus discípulos, a nosotros, a la comunidad cristiana, incluso elevó el nivel, ¿no?, con el que debemos amarnos unos a otros. Porque en una de sus últimas palabras, en esa última cena, Jesús, como leemos por ejemplo en Juan 13, en Juan 15, Jesús dijo: este es mi mandamiento, esto es lo que os mando, que os améis unos a otros como, y ya no dijo como a vosotros mismos, dijo como yo os he amado, ¿no? ¿Os acordáis de esa? Sí, es el ejemplo. Para nosotros. Y Jesús nos amó entregándose por completo, ¿no? Una sabiduría. Entonces elevó ese nivel. Él dijo que Él espera de nosotros, de los discípulos, que nos amemos unos a otros, entregándonos por completo unos a otros, ¿no?, como Jesús nos amó. Ese es el amor que Él quiere de nosotros, ¿no?, que nos tengamos unos a otros. Bien, pues esta es la respuesta que Jesús da. Y cómo, ¿qué es entonces lo que le dice el escriba que le había hecho la pregunta? Versículos 32 y 33. Dice, y el amarle con todo el corazón. No, versículo 32. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Uh-huh. Los holocaustos y sacrificios, fijaos que esta conversación estaba sucediendo en el templo, ¿no? Y allí en el atrio, donde ellos estarían, pues estaba el altar donde se hacían los sacrificios. Y todos los días se hacían sacrificios de animales, ¿no? ¿Y eso se llama holocausto? Holocausto era un tipo de sacrificio, sí. Y el escriba, quizá pues allí delante del altar, ¿no?, hablando con Jesús, quizá en ese momento había algún sacrificio que se había hecho, ¿no? Pues le dice: sí, es verdad, amar a Dios y amar al prójimo es más que todos los sacrificios, ¿no? Esto en el Antiguo Testamento, en algunos de los profetas, de parte de Dios, denunciaban la hipocresía del pueblo, porque ellos venían y hacían todos los ritos que tenían que hacer, y hacían los sacrificios y todo el ritualismo del templo, pero en realidad pues la nación estaba tan corrompida que había todo tipo de injusticia social, de crímenes, de maldades que se hacían unos a otros, ¿no? Y los profetas de parte de Dios denunciaban eso. En el fondo lo que están diciendo es esto mismo, es que sois muy religiosos, ritualmente hablando, y los sacrificios sí que los traéis y se los ofrecéis a Dios, pero no os amáis unos a otros, ¿no? En realidad estáis dejando de lado lo más importante para Dios. Y esto es lo que el escriba responde. Es verdad, maestro, lo que tú has respondido es así, y amar a Dios y amar al prójimo es más importante que todo ese ritualismo religioso que podamos presentar, ¿no? Dios prefiere que cumplamos amándole a Él y amándonos unos a otros, más que todo lo que podamos hacer religioso, ¿no?, que la apariencia pueda ser muy piadosa y muy espiritual, pero si no nos amamos de nada sirve, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 34. Jesús, con esto entonces, terminamos. Viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno os va a preguntar. Fijaos, viendo Jesús que había respondido sabiamente.
sea, Jesús le dio la respuesta y el escriba le dijo, sí, es verdad, maestro, es así. Amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como uno mismo es lo más importante para Dios. Más incluso que todo el ritualismo religioso, ¿no? Y Jesús vio que le había contestado sabiamente, ¿no? Y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Lo triste es que no le dijo que estaba en el reino de Dios, ¿no? Es que porque él seguía siendo digamos, de esa parte que estaba contra él, ¿no? Pero como que sí estaba entendiendo algo. Estaba entendiendo, ¿no? No era discípulo de Jesús, ¿no? No era quizá de los que habían respondido, pero estaba cerca, ¿no? Él estaba entendiendo lo que Jesús enseñaba, ¿no? Estaba entendiendo lo más importante y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es amor. Dios es amor, ¿no? Y es que también es que yo pensando, o sea, ese hombre estaba frente al reino de Dios, al mismo Jesús. Claro. Estaba frente a frente. Estaba de frente. Estaba hablando. Frente al rey. Estaba hablando el Hijo de Dios. Claro. Sí, así es. Sí. Bien, entonces aplicando esto a nosotros, ¿no? Y lo dejamos aquí. ¿Qué es lo más importante que Dios espera de nosotros como parte de su pueblo, como sus discípulos, como parte de su reino? ¿Qué es lo primero que Dios nos manda? Lo más importante para nosotros. ¿Cuál es su voluntad para nuestras vidas? En base a lo que hemos leído hoy. Que lo amemos. Que lo amemos a Él y ¿qué más? Y que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo, ¿no? Unos a otros como hermanos, como parte de la comunidad cristiana, pero también a los que no forman parte de la comunidad cristiana, ¿no? Que nos amemos unos a otros y que amemos al prójimo, ¿no? Entonces, lo más importante que Dios nos manda y que Él espera de nosotros es que le amemos a Él por encima de todo, le pongamos en el primer lugar, que confiemos en Él, que le obedezcamos, que lo amemos y que nos amemos unos a otros y a todos, ¿no? Yo no sé si